Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Si es la primera vez que se topan con nosotros, un saludo muy especial y un abrazo virtual. Me alegra enormemente tenerlos por aquí. En el vídeo de hoy, nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro les va a encantar, y les va a permitir conocer a uno de los actores turcos más queridos y talentosos de nuestro tiempo desde una perspectiva completamente diferente. Vamos a desentrañar las profundidades de lo que Kerem Bürsin, sin filtros, ha revelado sobre sus mayores arrepentimientos. Sí, han escuchado bien. Estamos hablando de un vistazo íntimo y sincero a las reflexiones de una estrella que, a pesar de su éxito, también ha experimentado momentos de duda y aprendizaje. La industria del entretenimiento, como saben, puede ser un torbellino. Está llena de momentos de gloria, de aplausos y de reconocimiento, pero también puede ser un terreno donde se cometen errores, donde las decisiones tomadas en el pasado pueden pesar en el presente. Y es precisamente sobre esos momentos, sobre esas lecciones de vida aprendidas a través de las experiencias, que Kerem Bürsin ha decidido abrirse. Lo que hace este tema particularmente fascinante es que no estamos hablando de chismes baratos o de especulaciones vacías. Estamos hablando de las palabras directas de Kerem, de sus confesiones, de esos instantes en los que se ha sentado a reflexionar sobre su camino y ha identificado esas cosas que, si pudiera, haría de manera diferente. Y antes de que nos zambullamos de lleno en las revelaciones de Kerem, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, consideren seriamente suscribirse a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles contenidos interesantes, a explorar las vidas de las personalidades que admiramos y a mantenerlos al día con lo último del mundo del entretenimiento. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, lo que es más importante, nos apoyan a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. No les toma más de un segundo y para nosotros significa muchísimo. Así que, dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque la conversación con Kerem Bürsin está por comenzar y va a ser intensa. Adentrándonos en el corazón de lo que Kerem Bürsin ha compartido, uno de los temas recurrentes que emerge es la presión y las expectativas que vienen de la mano con la fama. Él ha sido muy abierto sobre cómo en sus inicios sintió una necesidad casi imperiosa de complacer a todos, de cumplir con las expectativas tanto de la industria como de su creciente base de seguidores. Y es precisamente en esta búsqueda de aprobación donde, según él, residen algunas de sus mayores fuentes de arrepentimiento. Imaginemos por un momento la situación. Eres un joven actor con un talento innegable, tu carrera despega de repente y te encuentras en el ojo del huracán mediático. La gente quiere saberlo todo de ti, cada paso que das es analizado, y de repente tienes miles, millones de personas observándote. Es fácil, en ese contexto, perder el rumbo, empezar a tomar decisiones basadas en lo que crees que los demás esperan de ti, en lugar de lo que realmente resuena contigo. Kerem ha confesado que hubo momentos en los que aceptó proyectos que no le apasionaban del todo, simplemente porque creía que eran lo correcto para su carrera en ese instante, o porque sentía que tenía que mantener un cierto tipo de imagen pública. El arrepentimiento aquí no es tanto por haber hecho algo malo, sino por haber dejado que las influencias externas dictaran su camino profesional, limitando así su propia exploración artística y su crecimiento personal. Otro aspecto crucial de sus arrepentimientos gira en torno a la gestión de su tiempo y de su energía. Cuando uno está en la cima, las oportunidades parecen infinitas. Los contratos llegan, los proyectos se acumulan, y la tentación de decir sí a todo es abrumadora. Kerem ha admitido que en el afán de aprovechar cada oportunidad, a menudo se encontraba agotado, sin tiempo para sí mismo, para su familia, para sus amigos, o simplemente para reflexionar y recargar energías. El arrepentimiento surge cuando se da cuenta de que al intentar abarcar demasiado, en realidad estaba diluyendo su propia esencia, y quizás, no dando el 100% en cada uno de los proyectos. La lección aprendida y que él ahora comparte, es la importancia de saber decir no, de priorizar su bienestar y de enfocarse en aquello que realmente le llena y le permite ser su mejor versión. Pero no todo es sobre la carrera. Kerem también ha tocado un punto muy sensible y humano, las relaciones personales. La vida de un actor famoso con constantes viajes y horarios extenuantes puede poner a prueba hasta las relaciones más sólidas. Él ha expresado cierto pesar por no haber podido estar tan presente como le hubiera gustado para algunas personas importantes en su vida,
debido a las exigencias de su profesión. Hay un tono de melancolía en sus palabras cuando habla de momentos perdidos, de cumpleaños que no pudo celebrar, de conversaciones importantes que fueron pospuestas indefinidamente. El arrepentimiento, en este caso, es una dolorosa pero necesaria constatación de que el éxito profesional no debe venir a costa del sacrificio de los lazos afectivos que son, en última instancia, lo que da sentido a la vida. Ahora, quiero detenerme un momento y pensar en la valentía que requiere hacer este tipo de confesiones. Estamos acostumbrados a ver a las celebridades como figuras inalcanzables, perfectas y siempre sonrientes. Pero Kerem Bürsin nos muestra una faceta diferente, la de un ser humano con sus luces y sus sombras, alguien que ha cometido errores, que ha tenido sus dudas, pero que también ha sabido aprender de ellos y crecer. Esta honestidad es refrescante y nos permite conectar con él a un nivel mucho más profundo. Una de las reflexiones más interesantes que Kerem ha compartido está relacionada con la importancia de la autenticidad. Él ha confesado que hubo épocas en las que intentó proyectar una imagen que no se correspondía del todo con quien era realmente. Quizás por miedo al juicio, o por esa misma presión de la que hablábamos, se sentía cohibido a la hora de mostrar sus verdaderos intereses, sus vulnerabilidades o incluso sus opiniones. El arrepentimiento aquí radica en haber perdido tiempo valioso intentando ser alguien que no era, en lugar de abrazar y potenciar su propia individualidad. Ahora él predica la importancia de ser fiel a uno mismo, de mostrarse al mundo tal y como uno es, con todas sus imperfecciones y peculiaridades. Y es en esa autenticidad donde reside, según él, la verdadera conexión con el público y la satisfacción personal. También ha mencionado el peso del pasado y cómo, a veces, nos aferramos a decisiones que ya no nos sirven. Kerem ha hablado de la dificultad de soltar proyectos, de relaciones o incluso de ideas preconcebidas que en su momento pudieron haber tenido sentido, pero que con el tiempo se han vuelto obsoletas o limitantes. El arrepentimiento aquí no es tanto por la decisión en sí, sino por la resistencia a evolucionar, por la inercia que nos puede mantener anclados a lo que ya no nos beneficia. Él ahora aboga por una mentalidad de crecimiento constante, por la disposición a revisar nuestras elecciones y a tomar nuevas direcciones cuando sea necesario, incluso si eso implica salir de nuestra zona de confort. Y hablando de zonas de confort, Kerem ha revelado que uno de sus mayores arrepentimientos es quizás no haberse atrevido más a explorar diferentes facetas de su arte. Si bien es conocido por ciertos tipos de roles, ha expresado un deseo de haber incursionado en géneros o personajes que le habrían sacado aún más de su zona de confort, que le habrían exigido un mayor nivel de experimentación y aprendizaje. Este arrepentimiento no es una crítica a su carrera actual, sino una invitación a la audiencia y a sí mismo a nunca dejar de aprender, de crecer y de desafiar los propios límites. La vida es demasiado corta para quedarse estancado en lo familiar. Es fundamental entender que estos arrepentimientos no son confesiones de fracaso, sino testimonios de aprendizaje. Kerem Bürsin, al compartir estas experiencias, nos está ofreciendo valiosas lecciones de vida de forma gratuita. Nos está diciendo, miren, yo también me he equivocado, he tomado decisiones que ahora veo de otra manera, pero he aprendido de ellas y he seguido adelante. Y esa es una perspectiva increíblemente poderosa. Nos humaniza, nos hace sentir que sus luchas y sus reflexiones son parte de un viaje universal. Además, su disposición a hablar de sus arrepentimientos también puede ser vista como un acto de liberación personal. Al poner estas experiencias en palabras, al compartirlas con el mundo, libera una carga, transforma el peso de un error o de una mala decisión en una oportunidad de crecimiento y de conexión. Es un acto de valentía y de autenticidad que, sin duda, resuena con muchas personas que han vivido experiencias similares, aunque en un contexto diferente. Y si profundizamos un poco más, podemos ver que estos arrepentimientos de Kerem Bürsin reflejan inquietudes muy comunes en la sociedad actual. La presión por el éxito, la dificultad de equilibrar la vida profesional y personal, la búsqueda de la autenticidad, el miedo al cambio, son todos temas universales. Al escuchar a una figura pública como él hablar abiertamente sobre ellos, nos sentimos menos solos en nuestras propias batallas. Nos da permiso para reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. Por último, quiero destacar la madurez que se desprende de estas declaraciones. No hay victimismo, no hay reproches hacia los demás, sino una profunda introspección y una aceptación de su propia respuesta. Habilidad en las decisiones tomadas. Es una muestra de madurez emocional y de una profunda comprensión de que la vida es un proceso de aprendizaje continuo, donde cada experiencia, positiva o negativa,
nos moldea y nos enseña algo valioso. Kerem Bürsin, a través de sus arrepentimientos revelados sin filtros, nos ofrece una clase magistral sobre resiliencia, autenticidad y la importancia de vivir una vida con propósito y consciencia. En resumen, hemos explorado las profundidades de las reflexiones de Kerem Bürsin sobre sus mayores arrepentimientos. Hemos visto cómo la presión de la fama, la gestión de su tiempo y energía, la importancia de las relaciones personales, la búsqueda de la autenticidad, la dificultad de soltar el pasado y el atreverse a explorar nuevas facetas artísticas, son algunos de los puntos clave que han marcado su camino y le han permitido crecer. Nos ha demostrado que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y que la honestidad consigo mismo y con el mundo es un pilar fundamental para una vida plena. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje de reflexión. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se sienten identificados con alguna de las reflexiones de Kerem? ¿Qué lecciones de vida creen que podemos extraer de sus palabras? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de despedirnos, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de reflexiones sobre la vida y el éxito. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.